Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 12 y vamos a desarrollar el 32, 33. Nosotros habíamos leído hasta el 34, entonces leamos. 32, 33. El escriba estuvo cordialmente de acuerdo, declarando con una encomiable claridad que amar a Dios y al prójimo era muchísimo más importante que los rituales. Se daba cuenta de que la gente podía celebrar ceremonias religiosas y exhibir piedad en público sin una santidad interior personal. Mira lo que podemos hacer. Podemos hacer ceremonias religiosas. Aquí en nuestro caso podríamos decir, podemos ir a la iglesia, ¿cierto? Podemos, no sé, ayunar, podemos hacer vigilias, podemos exhibir piedad en público sin una santidad interior personal. Hay muchas cosas externas que podemos hacer que no se hacen desde el corazón. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 13 habla sobre el amor, ¿cierto? Dice, alguien podría dar todo lo que tiene, hasta su propia vida, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Su propia vida podría darla. Ay, no, ¿qué? ¿Usted va a matar a ese? Ellos van a morir por, no sé, por X cosa que hicieron mal. No, yo muero por ellos. Pero si no hay amor, si es meramente algo externo y no hay amor, de nada sirve eso que hizo esa persona. Entonces, que no seamos nosotros los que actuamos meramente de forma exterior, ¿cierto? Tenemos una apariencia de piedad, sino que sale de nuestro corazón. Reconoció que Dios está interesado en lo que el hombre es en lo interior, así como en lo exterior. No quiere decir que a Dios no le interese el exterior. Se supone que nuestro exterior simplemente es una consecuencia de lo que hay en nuestro interior. Si somos personas genuinas, si somos sinceras, nuestro exterior debería ser simplemente un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Hacemos lo que hacemos porque eso se produce, eso nace en nuestro corazón. Y bueno, no se produce por nosotros mismos, sino que lo produce el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Él viene a morar en nosotros y ahora Él nos da ese fruto, que es el fruto del amor, y de él se desprende el resto de cosas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, pero es porque Él lo produce en nosotros. Ahora fuimos hechos, creados, porque somos una nueva criatura, para esas buenas obras. Versículo 34. Cuando Jesús oyó esta notable observación, le dijo al escriba que no estaba lejos del reino de Dios. Los verdaderos súbditos del reino no intentan engañar a Dios, a sus semejantes, ni a sí mismos con una religión externa. Dándose cuenta de que Dios mira al corazón, acuden a Él para ser purificados del pecado y para recibir poder para vivir de una manera que les sea agradable. Esto lo voy a volver a repetir. Los verdaderos hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, nos damos cuenta, primero, que no podemos engañar al Señor. Hay muchas veces, muchas ocasiones, en muchas, tú y yo hacemos cosas y queremos mostrarle a la gente que la hicimos con unos motivos, X motivos, pero realmente en nuestro corazón el motivo es otro. Por ejemplo, tú le das algo a alguien. Ay, mira, yo es que me acordé de ti y te quise dar esto, pero es que tú sabes que esa persona va para otro lugar y te puede traer algo. O tú le das porque tú sabes que en algún momento te puede devolver ese favor. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe el motivo por el cual dimos o el motivo por el cual hicimos algo. ¿Cuál es la intención? Primero, entonces, no le podemos engañar. Sabemos, somos conscientes, los hijos de Dios somos conscientes que a Dios no le podemos engañar. Y que todo nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos más profundos están desnudos delante del Señor. Otra, que acudimos a Él porque Él produce en nosotros o nos purifica, ¿cierto? Produce en nosotros el deseo de vivir para Él y nos va purificando. Es el Señor el que nos purifica. Por eso dice la Biblia, separados de mí, apartados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Nada, nada podemos hacer. Genuinamente, sinceramente, que se sostenga en el tiempo. Nada podemos hacer si no estamos con el Señor. Él es quien
hace esa obra de purificación, de santificación en nuestra vida, que nos aparta del pecado, que nos enseña a vivir para Él. ¿Para qué? Porque el Señor nos purifica, porque el Señor nos hace caer en la cuenta de nuestro error, porque nos revela nuestro pecado a través de su palabra, para que podamos recibir ese poder para vivir una vida que le agrade a Él. Finalmente, toda la obra que el Señor hace en nuestra vida es para Él, es por Él y para su gloria y para su honra, es para Él. Tú y yo vivimos una vida que le agrade al Señor. Para eso es que queremos apartarnos del pecado. Para eso es que queremos vivir en santidad, porque queremos agradar a nuestro Señor. Él es el objeto de nuestro amor. A Él es a la persona que nosotros más queremos agradar. Es a Él. Y cuando esta relación con Él está muy bien, nuestra relación con nuestros semejantes también funciona bien. Después de esto, nadie se atrevía ya más a intentar atrapar al Señor Jesús con preguntas para incriminarle. Después de semejante respuesta, cierto, siempre pasaba lo mismo. Yo no sé de verdad qué sentido con estos. Pues hay personas en mi vida con las que yo he hablado, ay no, y de verdad salen con unas respuestas, unas muy sabias y otras que definitivamente uno dice, ay no, que yo no quiero volver a hablar con este o con esta persona, ¿cierto? Porque no, de verdad no comprende lo que uno le dice, entonces no, mejor me evito dolores de cabeza. O hay personas con las que uno se encuentra que siempre tiene una respuesta sabia y dice, no, a esta no le puedo refutar nada, pero esta gente era obstinada. Señor siempre respondía sabiamente, los dejaba sin palabras, tenían que salir como niños regañados y volvían aquí tratando de tentar al Señor y probar al Señor. Vamos a leer en nuestras Biblias del versículo 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Gran multitud del pueblo. Vamos a desarrollarlo. Bueno, aquí hace William, sí, aquí resume el versículo 35 al 37. Los escribas siempre habían enseñado que el Mesías sería descendiente directo de David. Recuerden que ese Mesías, ese prometido, ese rey prometido, ese salvador prometido es nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Ellos sabían, bueno, pero los escribas, los fariseos no querían reconocer que nuestro Señor Jesús era ese Mesías. Ellos entendían que el Mesías, aunque no reconocían al Señor Jesús como el Mesías, ellos entendían que el Mesías iba a ser un descendiente directo del rey David. Entonces, por eso dice aquí William, ellos entendían que el Mesías era un descendiente directo de David, aunque eso era verdad, no era toda la verdad. De modo que el Señor Jesús planteó ahora un problema a los que le rodeaban en el patio del templo. En el Salmo 110:1, David se refirió al Mesías como su Señor. Entonces, el Mesías, que era nuestro Señor Jesús, era un descendiente de David, pero no era del todo verdad, aquí dice William, porque David habla en el Salmo 110 como mi Señor, ¿cierto? Se refiere a ese Mesías que era el prometido como mi Señor. La pregunta es, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía el Mesías ser a la vez hijo de David y a la vez su Señor? Para nosotros la respuesta es clara. El Mesías iba a ser a la vez hombre y Dios. Como hijo de David sería humano, como Señor de David sería divino. Que sí era verdad que David llamó Señor a su Señor, pero también era verdad, es igual de verdad, es igual de real. Nuestro Señor Jesús iba a ser descendiente de David porque Él nació como un hombre, ¿cierto? Dice la Biblia que vino a esta tierra en forma de hombre. Nació a través de una virgen, que es María. En ese momento, cuando María tiene a nuestro Señor Jesús, ella era virgen. Aunque se casó con José, dice la Biblia que el matrimonio no se consumó porque dice que José no conoció
es decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús nace, María sí es virgen. Él nace de una virgen y crece, dice la Biblia, crece en sabiduría, en estatura, en conocimiento, ¿cierto? Entonces nuestro Señor Jesús crece como un hombre a sus 30 años, empieza su ministerio público, dura 3 años en su ministerio público, muere, resucita, asciende a los cielos y va a volver. Pero entonces, en esa parte, en esa humanidad de nuestro Señor Jesús, Él es hijo de David. ¿Por qué? Porque es descendiente de la línea de David, de la descendencia de David, nace nuestro Señor Jesús. Pero también es Dios, es 100% hombre y es 100% Dios. Por eso David le llama a ese Mesías que ha de venir mi Señor, ¿cierto? Se refiere a él como mi Señor, porque sabe que es Dios mismo que se encarnó, ¿cierto? Entonces David se refiere a él como el Señor. La gran multitud le escuchaba con gusto, aparentemente estaban dispuestos a aceptar este hecho. Aquí pudieran no comprenderlo de manera plena, pero no se dice nada de los escribas y fariseos. Este silencio se apartó de ellos, y este silencio de ellos, a ver, y este silencio de parte de ellos es, no sé qué dice acá, no entiendo qué dice acá, muchachos, bueno, hay una expresión ahí extraña. Vamos a leer del versículo 38 al 40. Quiere decir que los fariseos, después de escuchar semejante respuesta, pues simplemente se quedaron en silencio, ¿cierto? Atónitos. Vamos a leer en nuestras Biblias del 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. 38-39. Los escribas eran externamente religiosos. Mira qué impresionante. Externamente religiosos. Les encantaba presentarse con amplio ropaje. Se distinguían del común de los mortales y se daban una apariencia de beatos. Entonces, de beatos, ¿cierto? Beatos. Mira qué impresionante. Y alguien podría malinterpretarlo. Entonces la ropa no es tan importante. No, sí, vestir modestamente, vestir decorosamente es muy importante, pero no es lo que nos define como hijos de Dios. Entonces tú puedes ver personas muy bien vestidas, con ropa hasta el cuello, que no se les vea nada, hasta los tobillos, hasta las muñecas, pero realmente en su interior no tienen una vida piadosa y externamente se ven piadosos. Entonces dice aquí que a estos líderes religiosos les encantaba el amplio ropaje, ¿cierto? Porque ellos vestían de una forma diferente del pueblo y de pronto invertían mucho tiempo, dinero en que esas ropas se vieran muy bonitas, fueran muy llamativas. Les encantaba ser saludados con grandes títulos en los lugares públicos. ¡Ay, reverendo! ¡Ay, maestro! ¡Ay! Pues no sé, cuántas cosas les encantarían, los saludos les encantaban en los lugares públicos, que se les dijeran unos nombres muy llamativos, los reconocimientos. Y yo creo que en este tiempo también se ve mucho eso. Vemos muchos líderes en muchas congregaciones, yo no sé si iglesias, en muchas congregaciones que les gusta esos títulos, ¿cierto? De profeta, de apóstol, ¡ay, pastor! Sí, es bíblico, es pastor, ¡ay, pastor! Los profetas, pues profeta es todo aquel que predica la palabra del Señor, ¿cierto? Yo aquí estoy ejerciendo como profeta, estoy predicando la palabra del Señor o estoy enseñándoles la palabra del Señor, pero no es profeta el que se sabe todo, como que quieren ese profeta como si fuera divino, como que sabes todo lo que me va a pasar y simplemente me lanzas una palabra profética. No. Cuidado con buscar esos títulos, ten mucho cuidado, porque sabes que eso hace eso, rasca el oído. Eso es lo que nos gusta oír.
Entonces, y esos títulos nos llevan como al orgullo, a la vanidad. Ten mucho cuidado. Y ten mucho cuidado con decir esos títulos. A mí me parece bien hasta pastor. O es un maestro de las escrituras, ¿cierto? Hay personas que son maestros de las escrituras. Pero el resto de títulos, ten mucho cuidado, porque eso alimenta el ego del otro. Entonces no dañemos a la gente. Estos les ensanchaba el ego. Miren, estos grandes títulos, estos saludos en las plazas, en lugares públicos, ¿qué hacía? Ensanchaba el ego de estos líderes religiosos. Buscaban los puestos principales en las sinagogas, como si la situación física tuviese algo que ver con la piedad. No solo querían destacar en lo religioso, sino también en lo social. Querían los lugares de honor en los banquetes. Ten mucho cuidado cuando tú y yo tengamos mucho cuidado cuando buscamos que como que nos atiendan mejor que a otros, o nos reconozcan más que a otros, o nos pongan en lugares de privilegio más que a otros, ¿cierto? Tengamos mucho cuidado con eso. Entre menos visibles mejor, yo creo, incluso. Entre menos visibles mejor, porque eso no alimenta nuestro ego. 40. Interiormente eran codiciosos e hipócritas. Robaban las propiedades y medios de subsistencia de las viudas para enriquecerse, pretendiendo que el dinero era para el Señor. Ellos se robaban lo que le quedaba a las viudas, lo que el marido de la viuda le había dejado. Pero supuestamente le quitaban eso a la viuda, era para la obra del Señor, era para el templo, pero no era así. Realmente no era así, era para enriquecerse. Recitaban largas oraciones, grandes y altisonantes palabras de vanidad, oraciones compuestas meramente de palabras. En resumen, les encantaba la peculiaridad, amplios ropajes, la popularidad, los saludos, la importancia, los lugares principales, la prioridad, los puestos de honor, las posesiones, las casas de las viudas y la falsa piedad. ¿Con qué? Con largas oraciones. Aquí el llamado es a una vida de integridad, una vida, mira, por eso hablábamos al principio, al Señor no lo podemos engañar, no se puede burlar uno del Señor. Él sabe cuál es el motivo de mi oración. Él sabe el motivo por el cual yo levanto la mano. Él sabe el motivo por el cual yo doy a alguien. Él sabe el motivo. No es ajeno nuestro Señor a nada de esto. No lo podemos engañar. Entonces busquemos siempre que nuestra piedad comience dentro, en nuestro corazón, que sea sincera, que sea genuina, para que nuestro exterior simplemente la refleje. Vamos a leer del versículo 41 al 44 en nuestras Biblias. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ay, qué cosa tan hermosa. Qué acto tan loable, ¿cierto? Vamos a desarrollarlo. En acusado contraste con la avaricia de los escribas, tenemos la devoción de la viuda. Ellos devoraban las casas de las viudas. Ella dio al Señor todo cuanto poseía. Este incidente muestra la omnisciencia del Señor. Observando a los ricos cómo echaban cantidades considerables en el arca del tesoro, sabía que sus dones no representaban un sacrificio. Esto nos da una lección muy grande de la omnisciencia de nuestro Dios. Yo creo que los discípulos incluso y la gente que estaba ahí veía a estos líderes religiosos o a estos ricos echar muchas ofrendas y lo que hacían era admirarlo, ¿cierto? Ay, mira todo lo que da, mira todo lo que dieron. Entonces se asombraban y los admiraban. Pero como nuestro Dios es omnisciente, Él conoce las intenciones del corazón, Él conoce los pensamientos, Él sabe la motivación con la que tú y yo damos. El Señor sabía que ellos solo estaban dando de lo que les sobraba. Sí, era mucho, sí, pero les sobraba ese mucho. No era todo.
De hecho, yo creo que el Señor ni siquiera estaba esperando como que ellos dieran todo, pero que lo que dieran, lo dieran con tanto amor, lo dieran con su corazón, con tanto, incluso a veces que nos cueste, ¿cierto? No es que no está pidiendo el Señor que tú te despojes de todo y te quedes en la ruina y te quedes en la calle, viviendo en la calle, pero que lo que des, lo des con amor y que incluso a veces deberíamos dar con sacrificio, con algo de sacrificio que nos cueste. Esa es la verdadera ofrenda. La ofrenda de nuestro Señor fue su propia vida. Era su tiempo, era su sueño. A veces sin comer y predicando, le costaba servirnos. Así deberíamos nosotros dar para el Señor. Entonces, estos líderes y estos ricos estaban daban mucho, pero no daban de corazón. Quizás cuando metían la ofrenda, echaban la ofrenda, quizás querían que sonara mucho, que eran muchas monedas. Pero esta pobre, mira con la disposición que vino a dar. Daban de lo que les sobraba, sabiendo también que las dos blancas, espérenme, sí, ellos daban de lo que les sobraba, sabiendo también que las dos blancas que echó la viuda eran su sustento. Anunció nuestro Señor Jesús que ella había dado más que todos los demás juntos. Juntos, yo no sé cuánta gente había dado, la Biblia no lo dice. Pero sumando todo lo que ellos habían dado, esta había dado más de lo que ellos habían dado. Ella dio todo su sustento, todo lo que tenía para ese día. Y yo estoy segura que si el Señor alabó el acto de esta mujer, no lo alabó porque ella dijo, yo he hecho esto, a ver cuánto me devuelve. No, si yo he hecho dos, yo sé que el Señor me va a multiplicar. No, así me quedé sin comer, diría ella. Eso es todo lo que tengo, pero es todo lo que le voy a dar a mi Señor. Ay, qué admirable, ¿cierto? ¿Cómo nos falta a nosotros? ¿Cómo nos falta dar así, con ese sacrificio, con ese amor? Anunció que ella, nuestro Señor Jesús, anunció que ella había dado más que todos los demás juntos. Por lo que respecta al valor monetario, ella dio muy poco, dio menos. Ella, con lo que respecta al valor monetario, dio menos que todos. Pero el Señor estima el don por nuestros motivos, nuestros medios y por lo que nos queda. Este es un gran aliento para los que tienen pocas posesiones materiales, pero un gran deseo de darle a nuestro Señor y de darle a otros, ¿cierto? Mira el Señor cómo nos mide. La gente del mundo nos mide por lo que tenemos, pero el Señor no mide así, el Señor mide por lo que hay en el corazón. Bueno, yo no tengo mucho, pero sabes que yo tengo tiempo. Yo puedo darte de mi tiempo. Yo puedo ayudarte con esto. Yo puedo encargarme de esto por ti. Es como podemos dar. Desde ahí ve el Señor. Puede que no tengamos muchos recursos para dar o puede que tengamos mucho. Pero de lo que des, que lo des con mucho amor, que lo des que te cueste, que sea un sacrificio, pero un sacrificio para el Señor, ¿cierto? Y no hay necesidad de decírselo a la persona, mira, yo no tengo nada, solo tengo esto y esto que tengo te lo voy a dar. Ya ahí borramos con la izquierda lo que hicimos con la derecha. Ya. No se tiene que enterar, pero lo damos con sacrificio, lo damos con amor. Es asombroso cómo podemos aprobar la acción de la viuda y estar de acuerdo con el veredicto del Salvador, pero sin imitar el ejemplo de ella. Si realmente creyésemos lo que decimos que creemos, entonces miren, podríamos estar de acuerdo con que esta actitud de esta mujer es asombrosa, con lo que el Señor dijo de ella es asombroso, pero no podríamos estar de acuerdo, pero sin imitarlo, sin querer imitar el ejemplo de ella. Si realmente creyésemos lo que decimos que creemos, actuaríamos exactamente como ella. Su don expresó la convicción que tenía de que todo lo que poseía pertenecía al Señor, de que Él era digno de todo. Ay, qué lindo. Y que había de tenerlo todo. Es decir, mi Señor me es suficiente para mí. Él es digno de todo lo que tengo. Todo lo que tengo se lo doy, dijo ella, ¿cierto? Ella así lo tuvo en su corazón. Él es digno de todo lo que tengo. Todo lo que tengo se lo voy a dar.
Muchos cristianos en la actualidad la criticarían por no guardar para el futuro. Ay, no, pero usted sí es muy mala administradora. Mira, aunque el Señor no nos pide todo, si tú quieres darle todo, dale todo, dale todo. Pero al Señor, ¿cierto? Para el Señor. El problema, yo creo que el problema radica en que damos esperando que el otro nos vea, esperando que el otro sepa, que el otro se entere. Ahí está el problema. Cuando damos definitivamente para el Señor, cuando damos y damos todo como esta viuda, entendemos que Él guardará nuestro futuro. No es que estamos siendo malos administradores y no estás guardando para el futuro. Él es el dueño del futuro. Él es el Señor del futuro. No puede estar en mejores manos lo que di que en las manos de Él, porque Él cuida de mi futuro. ¿Qué tal si muero ese día? Y todo lo que di lo di para el Señor. O bueno, ¿qué tal si vivo más años? Pero lo que di lo di para el Señor, sembré en buena tierra. El Señor no te va a decir, no, mi hija, ya, el problema es suyo, ¿quién la manda a usted a dar todo lo que tenía? No vemos al Señor diciéndole a esta viuda, no, ¿cómo se te ocurre? Solo eche una moneda, usted solo tiene dos, eche una sola porque pues se va a quedar sin el sustento de mañana. No, recuerda que eres el mismo Dios que sustentó a Israel en el desierto y les decía, tomen la porción del día, no guarden para el otro día, no se preocupen. El cielo se va a abrir nuevamente y maná va a caer nuevamente. Los voy a saciar de nuevo. En una ocasión dice el pueblo, no, es que queremos carne, qué pereza ese pan liviano. Estamos cansados de ese pan. Pan de ángeles, dice la Biblia. Pero estaban cansados. Y reniegan, pero bueno. ¿Y de dónde carne en este desierto? Y el Señor hace que llueva carne, tórtolas. Pudieron comer carne, se enfermaron, de hecho. Se enfermaron por su rebelión, por su obstinencia, por lo difícil que era el pueblo, porque era un pueblo de dura servicio. Y a veces somos nosotros así. Y dudamos de la providencia de nuestro Señor, de la divina providencia, dudamos de su cuidado, de cómo Él provee para nuestras necesidades. No es escaso nuestro Señor. Entonces cuando demos como el Señor ponga en nuestro corazón. Dice la Biblia, no demos por necesidad ni por obligación, sino como cada uno propuso en su corazón, así dé, pero dé para el Señor. Lo importante, yo creo que cuando tú y yo vamos a dar siempre es orar y decirle, Señor, ayúdame a darlo para ti. Quita toda mala motivación, quita todo mal deseo de mi corazón, que sea con la intención correcta, el deseo correcto, que el Señor nos ayude a hacerlo así. Muchos cristianos en la actualidad la criticarían, pero ¿mostró esto una ausencia de previsión y prudencia? Esto mostró una ausencia de prudencia de esta mujer. Así lo argumentarían los hombres, pero esta es la vida de fe. Darlo ahora todo para la obra de Dios y confiando en Él para el futuro. Como cuando Elías se va para donde la viuda, ¿cierto? ¿Y qué le dice a esta viuda? Creo que era en Sarepta. Y le dice, hazme algo de comer. Y ella le dice, no, yo no tengo sino un poquito de harina, un poquito de aceite y ya. Vamos a comer mi hijo y yo, nos vamos a morir de hambre porque había sequía en la tierra, no había comida. Había sequía, 7 años de sequía. Y él le dice, no, muy bien lo que tenías planeado, hacer de comer, pero hazme a mí primero. De verdad, qué fe la de esta mujer. Se me aparece aquí un hombre, viene y me dice que lo poco que tengo se lo dé a él. Mi hijo tiene hambre. Dime si tú lo harías. Tienes a tu hijo muriéndose de hambre. ¿Tú le darías primero a un X que llegó a un extraño en vez de darle a tu hijo? Para eso se necesita de verdad fe, una relación con Dios, confianza en Dios. Y este hombre te dice, no, dame a mí primero. Dios no dejará que falte, pero dame a mí primero. Es darle a Dios primero. Por eso la importancia de que cuando tú y yo tengamos nuestro dinero, de donde venga nuestra fuente de ingresos, cual sea, la prioridad debe ser Dios. Porque Él hará que el resto se multiplique. Pero la prioridad es el Señor.
Son las cosas del cielo, es lo eterno, esa es la prioridad. ¿Acaso no ha prometido Él, nuestro Dios, proveer para los que buscan primero el reino de Dios y su justicia? Eso dice Mateo 6:33. Vamos a leerlo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El resto de cosas, el pan, el vestido, un lugar donde vivir, todas esas cosas serán añadidas. Pero busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Radical, revolucionario. Si no llegamos a darnos cuenta de que las enseñanzas de Cristo son radicales y revolucionarias, nos habremos perdido en el énfasis de su ministerio. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y yo quiero que hoy, si tú has pecado, yo creo que todos en algún momento hemos pecado. Dando a otros, esperando que nos vean, esperando que nos devuelvan el favor. Si lo hemos hecho, si lo has hecho, yo quiero que le pidamos perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. Mis motivaciones muchas veces han sido incorrectas. En muchas cosas. Yo he hecho, dicho, dado, muchas veces con motivaciones incorrectas. No para tu gloria, no para tu honra, no para obedecerte a ti, Señor, sino para que otros me vean, sino para que otros queden en deuda conmigo, sino para recibir un próximo favor. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor, perdónanos de verdad. Tú conoces nuestro corazón, a ti no te podemos engañar. Y hoy te pedimos, perdónanos, ayúdanos, Señor, a obrar como esta mujer, a darte con sacrificio, pero que cuando lo demos para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. No esperando nada, nada de los hombres. Que lo hagamos como para ti. Ayúdanos a mantener nuestro corazón, Señor, en el lugar correcto. Mantén tú nuestro corazón en el lugar correcto. Mantén tú nuestras motivaciones en el lugar correcto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti, y solo a ti, toda la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la gracia de nuestro Dios.